Aquí estamos en una nueva edición Entre Líneas por Jacobasi TV. Nuestra actualidad política que día a día va generando información y que merece algún análisis y que pretendemos hacerlo desde este programa y por supuesto para que todos ustedes puedan debatirlo, puedan coincidir o disentir con lo que aquí expresamos, pero lo interesante es eso, como lo decíamos desde un principio, ¿no? Terminar con los eslogans, con todo lo que tiene que ver con las frases hechas, sino meternos de lleno a debatir las cosas que pasan cotidianamente en la política regional, local, provincial, nacional. Hablando de política nacional, este lunes la expresidenta Cristina Fernández ha tenido que presentarse ante los tribunales de Comodoro Pi, ante el juez Bonadío, para asistir a 8 indagatorias, todas causas generadas a partir de la causa madre de los cuadernos, tal como lo decíamos en algún momento. Esta causa de los cuadernos, que ha devenido en una serie de distintas subcausas, por llamarlo de algún modo, han hecho que en la jornada del lunes la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, haya tenido que asistir al escritorio del juez Bonadío para responder a 8 casos. Algo inédito si lo pensáramos desde el punto de vista de la situación judicial de cualquiera de las personas que tienen que afrontar una causa penal. Pero bueno, hay varias cosas en el medio. Por ejemplo, desde el lado de la expresidenta se insiste en señalar que esto es una persecución y bueno, se pone de manifiesto esto de las 8 causas, 8 indagatorias juntas en el mismo día, lo que tiene que ver también con un nuevo aniversario del cumpleaños de su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Así que bueno, estas cosas dichas desde el lugar de la expresidenta parecen motivar, porque inclusive remontan a anteriores declaraciones que han tenido que afrontar ella y sus familiares en algunos momentos que les han sido justamente de cumpleaños, aniversarios, como si fueran puesto a propósito esas fechas. Por el lado de Bonadío, por el lado judicial, se sabe que la expresidenta lo que hace en estas indagatorias es no contestar preguntas, presentar escritos, entonces han dicho, bueno, hacemos todo en un mismo día. Lo cierto es que las cosas no están tan calmas. Yo le había dicho en el primer programa que mucho de lo que tiene que ver con la carrera presidencial y por qué no también las gobernaciones van a pasar por los tribunales
por distintos tribunales en este raro emparentamiento que tiene la política y la justicia. La politización de la justicia o la judicialización de la política, en ese vaivén de frases se encuentra sumido todo el sistema. Y le digo esto porque el fiscal Stornelli sigue estando en la mira por algunas actitudes. Saben que D'Alessio, esta persona mediática, abogado él, pero también de raras incumbencias, se autoatribuía a ser algún representante de la DEA, el organismo norteamericano, se le encontraron armas y también artefactos de espionaje. Bueno, este hombre que pretendió coimear a un empresario diciendo que con eso, bueno, lo podían sacar de la causa de los cuadernos, causa para la cual ni siquiera estaba mencionada. Y en este entramado es que aparece Stornelli, porque la pregunta es, ¿por qué si Stornelli dice que no lo conocía, usted se sentaría, estando en Pinamar, por ejemplo, como el fiscal Stornelli, sabiendo la responsabilidad que tiene, se sentaría con alguna persona que dice, no sé, que no lo conoce, se sentaría en una mesa a tomar algo? Es medio complejo de entender también la situación de Stornelli, pero bueno, habrá que seguir de cerca el devenir de esta investigación, porque no es el primer caso, es el segundo en el cual el fiscal Stornelli ya está denunciado. Y recordemos que el juez Bonadío también había sido mencionado por algún empresario frente al periodista Fontevecchia como que si el empresario apuntaba a la expresidenta era la forma de entrar en este programa de arrepentidos. Mal llamado arrepentido, no existe la figura, pero bueno, imputado colaborador. Lo cierto es que ahí va la justicia. Mientras tanto, el senador Pichetto agregó un leño más a esta hoguera que parece ser el poder judicial mezclado con el poder político, diciendo que el actual presidente Mauricio Macri, cuando termine su función, va a tener que ir derechito a Comodoro Pi, haciendo alusión sin duda alguna a múltiples denuncias que tiene el presidente de la nación y sus ministros por distintos actos de gobierno y por estar sospechados de algunas acciones de gobierno favoreciendo a determinados sectores, a familiares, por ejemplo, al incluir en un DNU el blanqueo, hacerlo extensivo a familiares, al entregar obras a empresas de su hermano, obras como los emprendimientos eólicos para generar energía, y así tantas otras cosas. A mí, ¿sabe? ¿Quiere que le diga? Me da pena este país así como está. Que todos los presidentes vayan desfilando uno a uno siendo acusados de actos de corrupción. Recordemos que durante el menemismo, tal vez la que se tuvo que tragar el sapo, digamos, de todas las denuncias, fue María Julia Alzogaray, fallecida ya, pero que fue la única que quedó presa, además de, bueno, el expresidente Menem, algún tiempito ahí lo vimos, unos meses, en un country. Después vino De la Rúa, con toda la causa, ¿se acuerda? La famosa causa del Abanelco, de la legislación previsional, de la legislación laboral. ¿Se acuerda de Pontacuarto? El primer arrepentido que conocimos con tal título aquí en el país. Bueno, y que había denunciado cómo habían comprado votos del sector peronista del Senado para votar esa ley con dinero de la CIDE.
Después viene todo lo que conocemos, el resto de parte de lo que vimos y parte de lo que se supone y parte de lo que se está investigando. Los bolsos de López los vimos todos, eso lo vimos todos. Las valijas de Antonini Wilson quedaron para la historia. En fin, múltiples actos en los cuales hay evidencia de actos lidiados con la correcta administración. Y ahora el presidente Macri también está sospechado de incurrir en diversos actos que podrían ser, por supuesto, investigados de corrupción. ¿Pero por qué no son investigados a fondo? Y porque la justicia tiene siempre esto de que investigan cuando se le termina el mandato. Como dijo Pichetto, cuando termine el mandato de Macri va a tener que ir a Comodoro Pi. Recién ahí. Bueno, en fin, por eso le digo que nos duele a todos, porque hace tiempo ya que venimos hablando gobierno tras gobierno de estas cuestiones. En un ratito le voy a mencionar algunos casos aquí en Ingeniero Jacobacci que pueden dar para la investigación, o no sé si para la investigación, pero al menos para sacar algunas puntas de unos ovillos sobre algunas cosas que se están discutiendo a nivel nacional. Pero déjenme que siga con el ámbito nacional, en donde el oficialismo está perdiendo uno de sus componentes, el PRO, está perdiendo mucho territorio frente al radicalismo. Ha pasado en La Pampa, ha pasado en Río Negro y está por pasar en Córdoba, uno de los distritos fundamentales. ¿Por qué? Porque si bien están en la discusión interna dos radicales, hay uno de ellos que es mucho más cercano a Macri, mucho más cercano a la Casa de Gobierno que el otro. Así que habrá que ver qué pasa también allí. Y habrá que ver en el resto del país, donde también Cambiemos está discutiendo sus alianzas, el peso de las alianzas. Ya vamos a hablar de lo que pasa aquí en Río Negro. Pero voy a hacer un paréntesis antes de entrar en la situación rionegrina para hablar un poquito de la economía, de lo que nos pasa a todos aún sin saberlo. Lo primero que quiero mostrarles es esto, una hoja en blanco. ¿Por qué? Porque lo próximo que les voy a decir, ni usted ni yo lo tenemos, ni lo vamos a tener, y lo vamos a ver pasar. Pero a todos nos va a afectar. Es como una hoja en blanco, está, no dice nada, pero está. Me estoy refiriendo a lo que pasa con el dólar. Melconian, que es uno de los asesores económicos preferidos del gobierno nacional, ha denominado el plan Picapiedra a esta situación económica. ¿Qué dice Melconian? Insisto, economista afín al gobierno. Dice que la estructura económica está pensada únicamente para llegar a las elecciones y con un poquito de suerte hasta el final del mandato, hasta diciembre. Nada más que eso es lo que se está buscando. Y el centro de la búsqueda, aparentemente, no es otro que mantener el dólar quieto. Quiere que le dé una cifra de lo que debiera estar costando el dólar. El dólar, como cualquier otro bien, como cualquier otra cuestión de cambio, ¿no? Debiera estar costando cerca de 45 pesos. ¿Por qué? Porque en agosto del año pasado el valor del dólar, el valor testigo del dólar, debiera estar en 37 pesos. Quiere decir que ahora se lo está reteniendo. Y esto muchas veces no es saludable. ¿Por qué? Porque la inflación continúa aumentando aun cuando el dólar no aumenta. Pero ¿qué pasa? Luego, cuando aumente el dólar, ya ha pasado, ahora que ha aumentado apenas un poco, un poquito, no está ni cerca de los 45 pesos, pero ahora que ha aumentado un poquito,
ya han salido a advertir los mayoristas a los minoristas que iban a haber aumentos de precios. Esto ha fijado nuevas metas inflacionarias, inclusive las paritarias que están ligadas a esto. El 30%, que era el techo de las paritarias, aparece ahora como piso para las paritarias de este año, porque se va a esperar una inflación en torno al 40%. Y esto de mantener el dólar en su medida, en estos términos en los cuales está ahora rondando los 40 pesos, 41, por ahí, obedece a distintos factores. Pero hay alguien que se beneficia con esto, con que el dólar esté en estos valores. Y es alguien que directa o indirectamente se está beneficiando con su plata y la mía, para que el dólar esté en estos valores. Me estoy refiriendo a aquellos que tienen la posibilidad de hacer que el dólar suba o baje. Esos capitales que pueden hacer que el dólar se mueva a voluntad, ya lo han demostrado, que pueden hacerlo, son un poco los dueños hoy en día del modelo económico, de la economía. Y son los que están logrando las ganancias hoy por hoy. ¿Y por qué digo con su plata y con la mía? Porque para mantener el dólar en estos niveles, se vuelve a acudir a algo que nosotros venimos conociendo desde hace tiempo. ¿Qué es esto? Técnicamente se llama carry trade. Una palabra que a lo mejor nos hemos acostumbrado a escuchar. Carry trade. Para decirlo vulgarmente en nuestro lenguaje coloquial, la bicicleta financiera. ¿En qué consiste esto? Pues bien, yo tengo dólares, traigo los dólares, los cambio a pesos, me aseguro de que el dólar esté planchado por algún tiempo, y mientras tanto una entidad, que es el Banco Central de la República Argentina, me va a ir fijando distinto tipo de elementos para que ese dólar se mantenga en estos niveles, y permitirme a mí, que traje ese dinero y lo convertí a pesos para hacerlo producir mediante intereses, ganar en pesos, pero luego pasarlo a dólares y ganar esas tasas como si hubiese ganado la misma tasa en pesos en dólares. El Banco Central de la República Argentina, no en vano, el Fondo Monetario Internacional, cuando se instala en el país, lo primero que pide es, bueno, la excusa es que no tenían alguna oficina abierta. Dicen, bueno, nos vamos a instalar en el Banco Central, porque el Banco Central va a ser el eje, sin duda alguna, de este plan picapiedra que ha denominado el economista melconiano. Y mediante esos dólares que traen estos inversores o que convierten a pesos, lo que han hecho antes era comprar LEVAQs, que llegaron a estar por encima del 70% de interés anual. Luego se convirtieron en LELIQs. ¿Cuál es la diferencia? Las LEVAQs podían ser compradas por cualquier persona, cualquiera que tuviera algún pesito podía, mediante algún fondo de inversión o algo, entrar en el negocio de las LEVAQ. Las LELIQ no. Las LELIQ son únicamente para los bancos, pero el sistema es el mismo. No ha cambiado nada. Las tasas bajaron inicialmente, se ubicaron hasta cerca del 45%. Como el dólar subió, impulsado por estos mismos mercados que tenían esas LELIQs, entonces el Banco Central tuvo que volver a subir las LELIQs para darle más dinero a los bancos. Si me sigue el hilo de la cuestión, estamos hablando que le están dando cerca de un 5% mensual de interés a los bancos por mantener
inmovilizado el dólar, pero es plata que a la corta o a la larga hay que pagar, porque ese 50, 60 o 70% hay que pagarlo, ese interés hay que pagarlo, y no lo paga ni el presidente del Banco Central, ni el ministro de Economía, ni el presidente de la Nación, lo paga el erario público, es decir, ustedes y nosotros. Por eso le digo que este costo de mantener el dólar en este nivel lo pagamos a la larga usted y yo, con un agravante: la inflación no se detiene. El dólar ya vemos que sigue siendo manejado por los grandes tenedores del ELIX. ¿Y sabe cuál es el peor de los escenarios? Y que en algún momento va a tener que darse: que los que tienen las LELIX, cuando alguien dé la voz de alerta, diga, bueno, vendemos todos, y salen del ELIX y van a comprar dólares. Y el Banco Central está muy limitado, porque el acuerdo que ha hecho con el Fondo Monetario Internacional le permite hacer solamente una oferta diaria de 150 millones de dólares. Es nada para un mercado que puede tornarse voraz en el momento de salir del ELIX e ir al dólar. Habrá que ver cómo se reacciona en ese momento en el cual el dólar vuelva a pegar el salto al cual estamos acostumbrados ya los argentinos. Allí estábamos entonces con la situación económica que repercute en el sentido de que sigue la recesión. Estamos escuchando las cifras: caídas de venta del 8%, del 10%, hemos escuchado la caída de la producción, empresas que cierran, la recesión económica, caída de ventas en diciembre, cuando era un mes que tradicionalmente las ventas subían porque venían las fiestas, venía el aguinaldo, la gente gastaba con su tarjeta de crédito a cuenta del aguinaldo. ¿Sabes para qué usamos ahora la tarjeta de crédito de los argentinos? Para pagar las deudas que hemos venido contrayendo, para pagar esos saldos que nos han ido quedando de no poder hacer frente a los consumos que veníamos haciendo. Entonces, hasta algo que uno pensaba que podría haber repuntado con esta mejora del dólar, como es el turismo, nos enteramos hace poco que la ocupación hotelera en el 2018 en el país fue del 34%. La tercera parte, quiere decir que las 2/3 partes de la ocupación hotelera no estuvo con gente, no estuvo llena, a 1/3. Pensando que con el dólar a estos niveles iba a venir gente del exterior a hacer turismo en la Argentina. Parece que no ha sucedido tal como se esperaba. Esta es la cuestión económica que nos está por estos días ocupando también a todos los argentinos, pese a que hayan otros intentos de desviar o de presentar otros temas de la inseguridad, temas externos, que también son importantes. El tema, estábamos viendo escenas entre Venezuela y Colombia realmente preocupantes, pero también temas internos que tienen que ver con la seguridad, la forma de afrontar la seguridad. Todo esto nos lleva a un distinto planteo de temas o de ejes que tratan de silenciar aspectos vinculados con la economía. Y cosa que puede suceder en los medios, puede suceder a lo mejor en las redes, pero en el común de la gente no sucede, porque lo nota en el bolsillo. Los aumentos de las tarifas se notan, los gastos que hay que hacer en medicamentos, en los comestibles mismos, en el changuito del supermercado, como le dicen habitualmente, uno lo puede notar ahí. Así que bueno, estas cosas nos van presentando un comienzo de año muy enrarecido, porque todo esto se mezcla con las campañas políticas
en donde de un lado, desde el oficialismo, se va a hacer énfasis en los temas de la corrupción y desde la oposición en los temas económicos. Habrá que ver también qué sucede con Roberto Lavagna y todo ese espectro que junto a él conforma Alternativa Federal, para ver si logran presentar algún candidato o no, o sigue la polarización entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. Mauricio Macri, que todavía no las tiene todas consigo, porque hasta Lustó por ahí le ha salido a pedir internas dentro del Cambiemos, fortalecido por todos estos movimientos del radicalismo que se están dando en el país, estos triunfos del radicalismo por sobre el PRO que se van generando en el país. Un capítulo aparte, antes de pasar a lo regional, a lo provincial, es para esta señora que, bueno, hemos conocido recientemente su fallecimiento. Estoy refiriendo a Natalia Hay, pero no voy a hablar de ella, a pesar de que esto no es un programa que avance sobre estos temas. Pero ¿por qué traigo el caso de Natalia Hay a colación de nuestro programa? También por un tema económico. A Natalia Hay le van a hacer un examen toxicológico en un departamento forense para saber con exactitud de qué falleció, cuáles fueron las drogas, los medicamentos o lo que había en su organismo y que provocaran su deceso. ¿Por qué le menciono esto? Porque por falta de presupuesto, la provincia de Buenos Aires se va a quedar, lo que tiene que ver con la justicia federal, en ese ámbito se va a quedar sin esa posibilidad de hacer los peritajes en caso de muerte dudosa, como fue caratulado el caso de Natalia Hay. No tienen presupuesto para los reactivos, no pueden pagar los costos para mantener el laboratorio funcionando, entonces van a suspender este tipo de investigaciones. Es decir, que cuando una persona fallezca, no se va a poder determinar si fue envenenada, si fue por sobredosis, simplemente se anotará que fue una falla coronaria, un infarto, un paro cardíaco. Es increíble, están así planteadas las cosas. Seguramente la Corte Suprema de Justicia va a revertir esto y va a tener que en algún caso obligar a los estados en cuanto al Poder Ejecutivo a hacer las transferencias de fondos necesarias para que los organismos forenses que necesitan realizar estas investigaciones puedan hacerlo. Pero por ahora, hasta aquí la decisión es el cierre de este tipo de investigaciones, lo que abriría obviamente un abanico de posibilidades potenciales para las hipótesis sobre distintos homicidios o formas de homicidio, ¿no? Pasamos a lo provincial. Me acompaña, hacemos un breve repaso por lo provincial. Estas elecciones provinciales, yo se lo dije en el programa anterior, van a ser caracterizadas por las fracturas. Van a ser unas elecciones de fracturas. Y habrá que ver qué pesa más, qué fractura pesa más, cuál pesa menos, y esos movimientos que se dan, hacia dónde van, hacia qué lugar van. La primera fractura que les quiero mostrar es esta, la del radicalismo, que está representado por la candidata a gobernadora Lorena Madsen, y el PRO, que aquí hemos querido representar en la lámina por el presidente Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque a Lorena Madsen, ya en un signo de aislamiento, la dejan sola con las denuncias contra la elección o la reelección del gobernador Beretilnec. Ya ni Sergio Whisky ni nadie más del PRO se acuerda
de echar en cara las aspiraciones a la reelección de Alberto Beretilnec. La única que quedó en soledad es Lorena Madsen. Le digo más, ni los intendentes radicales se han expresado en contra de la reelección de Alberto Beretilnec. Se habla por ahí de que está dando muy baja la encuesta, los puntos que le dan a Cambiemos en la provincia, y entonces la Casa Rosada optaría por no castigar, por no endurecer su postura frente a Beretilnec, porque prefieren que la gente vote a Beretilnec y no a Soria. Esa es una de las argumentaciones. La otra argumentación es que no quieren quedar muy pegados a una eventual derrota. Habrá que ver cómo se da hasta ahora la cuestión. Aparentemente, según un sondeo realizado en esta semana, la Alianza Cambiemos tiene un 9% de intención de votos. Es una intención de votos algo baja para una expresión de una fuerza como fue el radicalismo en la provincia, con el aditamento del PRO. Claro que no siempre en política la suma suma, a veces la suma resta. Habrá que ver entonces cómo el devenir de todo esto va dando cuentas de esta fractura. Tengamos en cuenta que aquí muy cerquita, ya parte del radicalismo, en Los Menucos, encabezado por Mabel Yaguar, se ha mostrado proclive a la postulación de Beretilnec y proclive también al partido Juntos Somos Río Negro. La otra fractura surge de Juntos Somos Río Negro, precisamente, pero el eje de Juntos Somos Río Negro en estos momentos está en manos del Superior Tribunal de Justicia. Uno de los jueces ya se ha excusado, también podemos decir que hay fracturas dentro del Superior Tribunal. Uno de los jueces se ha excusado porque ha sido abogado en algún momento cuando Beretilnec integraba el Frente Grande, justamente en una causa contra Mendioros muy similar a la que le endilgan ahora a Beretilnec. Entonces se excusó. Pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro es un paso intermedio, porque seguramente dictamine lo que dictamine, por un lado o por el otro, ya sea por el Frente para la Victoria o por Juntos Somos Río Negro, de acuerdo al dictamen del Superior Tribunal, y se va a apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Pero bueno, aquí, en manos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, también hay un punto que refiere a la fractura posible en Juntos Somos Río Negro, que ya fue puesto en evidencia por numerosos dirigentes. Sabemos de muchos dirigentes, aún aquí en la localidad del ingeniero Jacobasi, que han estado en desacuerdo con la postulación de Beretilnec. Habrá que ver qué cantidad representan de esos dirigentes que se van frente a los radicales y a los peronistas que se suman, porque las encuestas lo están dando a Beretilnec con un interesante 9 puntos arriba del Frente para la Victoria de Martín Soria. Así que por ahora la fractura de Juntos Somos Río Negro parece ser la menos traumática, porque está refiriendo que los votos de los radicales que no están de acuerdo con el macrismo y del peronismo que viene del ala de Miguel Ángel Pichetto le suman más que las propias estructuras de Juntos Somos Río Negro que se han ido. Pero insisto, está todavía por definir aquí, en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y por si eso fuera poco, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si va a ser Beretilnec o no el candidato. La otra fractura que nos queda es la del Frente para la Victoria, que si bien logró 28 agrupaciones, muchas agrupaciones que lo sostienen, hay una fractura dada por alguien que
Si yo tuviera una lámina aquí sería esta: el hombre invisible. Pero lo voy a hacer visible porque la fractura que se da en el Frente para la Victoria se da a partir de Miguel Ángel Pichetto, senador Pichetto, candidato, precandidato a presidente. Él se ha autopostulado como candidato a presidente, así que quiere competir en las PASO por Alternativa Federal. Y bueno, habrá que ver con qué suerte corre Pichetto, pero de todas formas, en la provincia, su sector quedó virtualmente desvinculado del Frente para la Victoria. Y estoy seguro que no es un sector menor del justicialismo. Estoy seguro que no es una estructura menor. Por eso tal vez esto explique los 9 puntos debajo de Juntos Somos Río Negro que por ahora digo, lo ubican a Martín Soria. Porque depende de si Bretilnec eso no es candidato también. Y depende de todo el trabajo que de aquí hasta abril se haga en las campañas. Seguramente estas campañas van a ir mostrando encuestas distintas semana a semana. Pero por ahora tenemos que en el Frente para la Victoria el sector de Miguel Ángel Pichetto no participa. Es más, hace muy poquito tiempo se reunió una buena parte de la dirigencia aquí muy cerca, en Pilcanilleu, en donde quedaron muchos resentidos por haber sido relegados de la estructura del Frente para la Victoria que lleva como candidato a Martín Soria. Tenemos ahí entonces los escenarios de fracturas en los principales partidos políticos. No olvidemos que en la región sur también presenta listas para candidatos a legislador, quien encabeza la lista como candidato a gobernador, Ali Yaguar, el Partido Unión y Libertad. Así que habrá que ver también en este partido si tracciona votos, seguramente muchos más del peronismo, porque Ali Yaguar ha estado mucho más vinculado al peronismo que al radicalismo. Todo este juego de cambios, de fichas que van de un lado al otro, hacen inciertos los resultados electorales de abril. Si bien hay algunas encuestas que ya han salido a alentar la figura del gobernador actual, no está todo dicho, y nosotros aquí en Entre Líneas lo vamos a seguir semana a semana. Le había prometido hablarle un par de segundos, un par de minutos, sobre algunas cuestiones que a mí aquí en Jacobasi me llaman la atención y que nos ponen en contacto casi con situaciones que se pueden ir dando o que se discutan en el orden nacional. Me voy a referir a dos: sobreprecios en la obra pública y ley de extinción de dominio. Vamos por lo primero, la ley de extinción de dominio. Esta ley aparentemente todos la quieren. Usted escucha a todos los sectores, todos quieren la ley de extinción de dominio. Claro, cada uno con su articulado. ¿Me explico? Yo quiero una ley de extinción de dominio que diga esto, esto y esto y esto. Y el que está sentado en la otra banca dice, yo también quiero una ley de extinción de dominio, pero que diga esto, esto, esto y esto. Y así entonces es un tema de la extinción de dominio que daría para charlarlo por ahí y explicarlo, ¿no?, más en detalle cuando esté formulada la ley, porque evidentemente el decreto de necesidad y urgencia que emite el gobierno tiene claros visos de inconstitucionalidad, porque hay cuestiones que son inescindibles, como lo civil de lo penal. Primero hay que resolver lo penal para luego lo civil. Hay múltiples factores que no vamos a analizar en este programa, pero ¿por qué le menciono la ley de extinción de dominio? Para saber qué cosas son parecidas a lo que se puede lograr. Dinero de
el narcotráfico, de la corrupción, del contrabando, todo puede ir a parar a entidades públicas. ¿Y usted quiere decirme en Jacobacci si tenemos alguna experiencia en base a esto? Mire, lo más cercano que encontré es una camioneta. No es esta, por supuesto, simplemente esta es a modo ilustrativo. Una camioneta Mitsubishi L200 que recibe la municipalidad de Ingeniero Jacobacci, proveniente de un decomiso de aduana. Eran varias camionetas. ¿Usted se imagina a alguien que manda container con varias camionetas arriesgándose a perderlas en la aduana? Qué caso raro, ¿no? Sin embargo, una de esas camionetas vino a parar a la municipalidad de Ingeniero Jacobacci. Trajo varios problemitas después, porque había que responder por el patentamiento, bueno, en fin, un sinfín de cuestiones, pero lo cierto es que la Mitsubishi llegó a partir de una expresión similar a lo que sería la extinción de dominio. Esta camioneta, que era de alguien, porque evidentemente era de alguien antes, quedó en la aduana retenida por vaya a saber qué infracción a la legislación vigente, y en consecuencia fue transferida a un organismo público, en este caso a la municipalidad de Ingeniero Jacobacci. La pregunta surge también por la discrecionalidad, ¿no?, en la distribución de todo aquello que se incauta. Pero ese es otro tema. Ese es un tema ya de segunda línea. En primer lugar, yo lo que quería mostrarles es esto. Algo similar a la extinción de dominio, cómo ocurre cuando se hacen incautaciones en aduana y eso luego es transferido a organismos públicos. Y de los sobreprecios, no le voy a decir que es un sobreprecio, porque tal vez está todo legalmente refrendado, ha sido una licitación, ha sido contratos, han habido peritajes, ha estado todo en orden. Pero lo cierto es que una empresa que provee construcción, servicio de construcción, que provee obra pública a la provincia de Río Negro, a los municipios, empresas, cualquier empresa constructora, usted me dice, bueno, ¿para qué está contratada? Y para realizar la construcción de algo, desde una ruta hasta un, no sé, un puentecito, lo que sea, lo que fuere. Si yo pongo en un contrato que, bueno, o luego por alguna adenda surge que esa empresa tiene que entregarle a X, llámese Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, una camioneta, estoy en todo el derecho a suponer de que ese galponcito, esa casa, ese plan de vivienda o esa ruta que se hizo podría haber costado, aunque sea el valor de la camioneta, en menos. Y dejar luego que por las vías normales se obtuviera la compra de un vehículo. Me estoy refiriendo a otra camioneta que tiene la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, ya hace algunos años, de esto, tanto de la Mitsubishi como la Saveiro, ya hace varios años, ¿no? Esta camioneta también fue recibida de parte de una empresa y seguramente con toda la argumentación legal, con todo el respaldo legal, por supuesto, pero uno se pregunta, ¿por qué una empresa, o cuál es el motivo del porqué de una empresa tenga que entregar una camioneta a un municipio o a una comisión de fomento o a quien fuere, ¿no?, si está contratada para construir? Tal vez alguien tenga la respuesta y nos pueda aclarar este punto. Son dos elementos que encontré muy cercanos
aquí en nuestra localidad para transmitírselo. Insisto, los dos son legales, pero son cosas muy similares a lo que en el orden nacional se viene discutiendo, como es el sobreprecio en la obra pública y como es la ley de extinción de dominio. No son lo mismo en estos casos, pero me sirvió como elemento para ejemplificar cómo puede en alguna medida afectar los destinos de determinados bienes en favor de una institución pública. Bienvenido que sea para una institución pública, como el caso de la Municipalidad de Ingeniero Jacobasi. Pero atenti entonces, porque de esto es de lo que se está hablando, de lo que se está discutiendo también en el orden nacional. Vamos a hacer una pausa en nuestro capítulo de hoy de Entre Líneas y enseguida regresamos aquí en Jacobasi TV.